lo mismo que el sarampión, de forma descendente, pero en esta suele acompañarse de adenopatías retroauriculares suboccipitales y cervicales y atralegias en adultos. Y la principal complicación, pues para aquellas mujeres que se queden embarazadas, la rubeola congénita, si no sería igual tratamiento sintomático como en el resto de las enfermedades. Y bueno, esto es un pequeño repaso, así yo sé que son muchas cosas, muchas enfermedades y que pueden ser que no queden cosas claras, y ya Susana va a seguir con el resto de las urgencias en dermatología. Pues buenas tardes y muchas gracias por haber venido. Aunque nos dividimos un poco la patología, bueno, urgente, no sé, dermatológica, pues el estilo iba a ser un poco diferente y decidimos que, bueno, que cada una tenía su estilo y que íbamos a variar un poquito. Entonces, lo que voy a hacer yo es poneros casos en los que es un paciente que acude a vuestra consulta y me gustaría... ¿Cómo esto se graba? Para que oiga la voz, sí. No te importa. No. Sí. Así se oye mejor para la... Vale, sí, no hay ningún problema. ¿Ya? ¿Sí? ¿Ahora? Vale. Entonces, sí que me gustaría que tranquilamente... que tranquilamente cada uno vaya comentando, y si alguien más quiere también aportar algo, por supuesto, nos parecerá muy bien a todos, yo creo. Hay veces que tiramos de los compañeros para llegar a un diagnóstico porque tenemos dudas, etcétera. ¿Se pueden apagar las luces? Por ahí. Qué profundo. Ahí. Esas dos, a lo mejor es que son de otros sitios. Bueno, pues aquí tenemos al primer paciente. Yo os muestro las fotos. Yo soy vuestro paciente, me podéis preguntar lo que queráis. Puedo acudir a la urgencia o a vuestra consulta, lo que os parezca. Son unas lesiones que al paciente le han producido una preocupación porque son agudas, entonces acude de una manera un poco, a veces hasta intempestiva a lo mejor, pero acude con rapidez a su médico o a la urgencia. Entonces, acudo a la urgencia. Doctora, míreme, soy un varón de 76 años y esto llevo 6 días con ello. Me encuentro fatal. Vamos a ir más despacito si queréis. Me puedes preguntar lo que quieras. ¿Ha tenido fiebre? Sí que he tenido fiebre, me duele todo el cuerpo, me encuentro mal, he tenido fiebre alta además, he llegado a tener 39 grados y bueno, pues me duele también a veces hasta las rodillas, me duelen, y me duele también la cabeza. Pero bueno, la cabeza, la verdad es que me duele siempre. Las lesiones solamente las tiene en esta pierna, por lo que conoce la foto es... No, perdón, no tengo una foto en conjunto, pero las lesiones son bilaterales, aunque más llamativas en una pierna. Es una pierna. ¿Tiene alguna enfermedad cardíaca conocida, alguna medicación? Sí, tomo la medicación que me pone mi médico, que es para la tensión, y me dicen que el corazón, que claro, que ya está cansado, pero bueno, básicamente lo que tengo es el tratamiento de la tensión y para un poquito de azúcar y también me ponen el alopurinol. Vale, bueno, pues parece que esa pierna está hematosa, hay un eritema y esa zona que está ahí parece pus, está supurando y eso es más bien líquido.
Entonces yo no sé si es vamos, parece un edema y puede haber una sobreinfección por una zona que parece erosionada ahí con costra, ¿no? La zona más oscura la tenía antes, es que parece Aquí rascado. Tienes para señalar. Ah, vale. Estas zonas de aquí es que no sé muy bien si es como erosiones o... Son erosiones, pero yo no me he rascado, doctora. Yo no, vamos, es que ni lo toco. Y además me duele y está como hinchado y a mí me molesta mucho. Que parece, pues que está muy edematosa la pierna y parece como si hubiera mucha tensión en la piel y podía haberse abierto, vamos, parece un edema y puede haber una sobreinfección en esa zona que parece pus. Muy bien. Luego tiene Yo otra quería costra. preguntar si ha sido un cuadro agudo, que si antes sus piernas eran normales. Sí, sí, las piernas, hombre, pues sí que he tenido mala circulación y la piel un poco seca, no me cuido mucho, voy a trastear al huerto y bueno, pues a veces me salta algo de tierra, me doy algún golpe o cosas de esas, pero yo no. No las tenía hinchadas ni Yo nada. no. ¿Y el azúcar lo tiene controlado? Sí. Sí. ¿No le ha picado ningún bicho? Pues él notó que le picaba algo, sí, pero no pensó que era un bicho. Se rascó un poquito y bueno, parece que se le pasó, pero eso fue como 3 días antes de que le pasara todo esto. Oye, ¿y la fiebre, que ha tenido mucha fiebre estos días? Sí. Y no tenía foco en ninguna otra parte, ni a nivel respiratorio ni urinario. O sea que probablemente sea de ahí. Pues entonces es Me parece una celulitis. una celulitis o una paniculitis o una infección celular subcutánea, ¿no? Bueno, pues os cuento un poco. A mí me pareció más una vasculitis. Y la doctora Muñoz pues dirá, no, seguramente que a mí me ha parecido más una celulitis. No conseguimos cultivar nada de las... Bueno, veis que hay una pústula, veis que hay... Ay, perdón. Esta zona en la que hay un exudado que seguramente muchas veces es simplemente todo el edema que hay por la inflamación a veces tan brutal. Aquí veis otras zonitas que a veces son descamativas, pero otras veces son pústulas. Y se hizo una biopsia de estas lesiones. Lo único que se veía fue una vasculitis. Una vasculitis que este señor se ingresó en medicina interna y nos pareció que podría ser una vasculitis séptica. No se consiguió, los hemocultivos fueron todos normales, no se cultivó ni de las tomas del exudado, ni se vio ninguna bacteria en la anatomía patológica, en la pieza que se mandó a histología. Mejoró notablemente notablemente que desaparecieron las lesiones con antibiótico, con amoxiclavulánico y a la vez con un corticoide oral, con 30 miligramos de prednisona, y desaparecieron las lesiones. A veces blanco y negro, bueno, Claro, en este caso el antibiótico era por sospecha de realmente, porque luego si dices que los cultivos fueron todos negativos y demás... Disculpadme un segundo, porque a lo mejor no he dejado las cosas bien claras. Las lesiones eran bilaterales, aunque eran más evidentes en una de las piernas. Y en la biopsia había una clara vasculitis. O sea, había una vasculitis. Entonces, hay veces que las infecciones pueden producir vasculitis en anatomía patológica. ¿Qué fue primero o qué dejó de ser? Bueno, pues yo creo que si en unas lesiones que son purpúricas, y perdonadme porque es verdad que como en una pierna era más evidente y las lesiones eran más vistosas que en la otra, pues no tengo la fotografía con las dos piernas, pero las dos piernas estaban afectadas y en la otra pierna se veían lesiones que también eran de púrpura. Aquí, por mucho que comprimíamos, dejábamos la fobia del edema, pero la púrpura no desaparecía. Entonces, pues una celulitis bilateral o una púrpura, una vasculitis, que además una de las piernas se sobreinfectó, ¿vale? Bueno, simplemente hay veces que estos son casos reales que se han visto o en la urgencia o en las plantas, etcétera, pues que a veces no está todo tan cortado y tan definido como nos gustaría, ¿vale? Muchas gracias. A ti. ¿Ese elemento blanquecino
Mira, pues muchas veces cuando se produce una vasculitis, pero también en otro tipo de lesiones inflamatorias, hay muchas células y en la vasculitis todas las lesiones dermatológicas tienen una vida. O sea, esto empieza en el día cero, pero en el tiempo se va alargando y hay cambios. Entonces ahí acuden células, muchas de ellas son neutrófilos. ¿Por qué no va a tener una pústula si hay muchos neutrófilos? ¿Y esa pústula es infecciosa o no? Pues yo qué sé. No se cultivó nada, pero simplemente con que haya muchos neutrófilos tú puedes tener una pústula, como por ejemplo una esclerosis pustulosa, que no está infectada, pero tenemos pústulas. Mira, estas lesiones son muy frecuentes cuando hay una dermatitis de estasis, que llamamos, o un edema muy importante en el que solamente la acumulación de edema está tirando de la piel. Entonces esa piel se abre, se fisura, hace esas pequeñas fisuras que son lineales, un poquito longitudinales, y bueno, pues al final en una misma... A mí, os he traído este caso, aparte de para que veáis que bueno, que no todo es tan claro, pues hay veces que vemos diferentes tipos de lesiones. Hay lesiones más purpúricas, hay lesiones en las que ya son necróticas, hay lesiones en las que se abren bien el exudado, que es el edema, hay alguna zona en la que hubiéramos dicho, pues es que hay ampollas, hay vesículas y se van a formar ampollas. Pues sí, todo eso puede aparecer en una vasculitis. Para mí esto era una vasculitis que luego se sobreinfectó. Pero vamos, que entiendo que hay opiniones para todos los gustos. Venga, pues vamos allá. Ay, perdonadme. Bueno, aquí sí que vemos las dos piernas, ¿vale? Este paciente estaba ingresado pues no sé si fue en cirugía o en medicina interna, ya no recuerdo. Estuvo ingresado en cirugía porque se le hizo una resección de un carcinoma de colon. Y al poco, pues yo creo que fue después de la resección y poco tiempo después que aparecen metástasis, o por lo menos era la sospecha muy alta de metástasis en hígado. Y al poco tiempo de estar, yo creo que estaba ya en medicina interna, pues, bueno, pues aparece esto. Entonces nos llaman para que veamos estas lesiones y acuden a entrevistar. Vale. Doctora, fíjese lo que me ha pasado, pero si yo no tenía nada y empezó con que un granito, pero y ahora es que me estoy llenando y me duele. Esta zona de aquí de los tobillos es que me duele mucho. Entre los dedos también tenía lesiones, estas tantas, úlceras. ¿Qué le parece, doctora? Pues ni idea. Estaba Esto de las piernas que me parece súper complicado. ¿Estaba con tratamiento? ¿Estaba con algún quimio? No había quimioterapia, no. Es que hacía... ¿Perdón? ¿Otra vasculitis parecida? ¿Y por qué? Y doctor, ¿pero por qué a usted le parece una vasculitis? Porque aprendí cuando estaba estudiando sensaciones de malla, las lesiones son Las úlceras ahí torpidas. Luego las lesiones, como bien dices antes, que son cada una evoluciona diferentemente, pero el tramao, no sé cómo se lo digo, tiene una base purpúrica, ¿no? En las dos piernas, que parece que hay un punteado purpúrico, claro. o con Fijaos, las zonas confluentes. Exacto. A veces ser un poco simplista es mejor. Yo cada vez que veo morado en las piernas pienso en una vasculitis. Luego me equivocaré, pero de hecho me he equivocado. Pero quiero decir que en algunas personas he dicho, una vasculitis, una biopsia, una erisipela. Uno se puede equivocar, pero una lesión morada en las piernas les hacen vasculitis. No necesariamente. A veces, esto es como todo. Depende de la afectación, del grado de afectación de la vasculitis. Hay vasculitis leucocitoclásticas que en este caso sí que era dolorosa, está ulcerada aquí en estas zonas, fíjate, en estas zonas, no, seguro que le duele. Pero hay lesiones que son bastante superficiales y bueno, hay vasculitis en las que se ve una lesión un poquito de este tipo, múltiples, así, de este estilo, o incluso estas manchitas que parecen incluso rojas, pero cuando tú pones el dedo o haces una vitropresión, te das cuenta de que eso no desaparece, eso es una petequia. Entonces, hay lesiones, de hecho es frecuentísimo en los niños que tengan un catarro y hagan una vasculitis en las piernas. Bueno, yo no sé en qué frecuencia lo veis vosotros, a lo mejor es más algo que ve el pediatra,
pero, bueno, frecuentísimo, a lo mejor no es frecuentísimo, pero que sí que se ve, que es una reacción bastante común, inmunocomplejos, etcétera, y a los pocos días de hacer reposo desaparecen completamente y muchas veces es que no necesitan ni tratamiento. Este señor le pusimos un tratamiento y las lesiones desaparecieron. Y lo achacamos, pues, a todo, ¿no? A que tenía... con corticoides, sí. ¿Perdón? Corticoides, sí. Corticoides. Y las lesiones desaparecieron y lo achacamos a su proceso de base, a su cáncer, metástasis, etc. Las vasculitis pueden aparecer por cualquier causa. 2 billones de causas descritas para vasculitis, igual que para muchos procesos reactivos, inflamatorios en la piel, que vas a ver. Bueno, entonces, básicamente, la piel es que es verdad que es imposible. No, es que es curioso porque yo hace 2 días he visto una vasculitis y es que no se parece ni a esto ni a lo anterior. Pero Claro. Claro, pero es que las lesiones, primero, según la edad va a ser diferente, según la localización va a ser diferente, según la afectación va a ser diferente, según el tipo de células va a ser diferente. Se pueden afectar vasos de calibre muy fino, mediano, grueso. Es que esto es un mundo, ¿vale? Entonces, yo creo que lo más frecuente, al fin y al cabo, va a ser una vasculitis leucocitoclástica. Y habrá algunas que sean una chorradilla y que desaparezcan solas y que a lo mejor ni os habéis planteado el diagnóstico, pero no tiene importancia. Pero hay otras que tienen más entidad. Entonces esas sí que por lo menos hay que tener la sospecha para que, pues, lo más importante de una vasculitis es asegurarse de que no hay afectación sistémica. Porque eso es lo que nos va a dar el pronóstico. O sea, si uno tiene una vasculitis bastante importante en las piernas, con úlceras, etcétera, pero le ponen un corticoide, no grandes dosis, porque 0,5 miligramos por kilo, y es suficiente para, normalmente, que las lesiones bajen. Cuando hay una afectación en riñón, en hígado, en corazón, en pulmón, la zona que sea, ojo, el diagnóstico cambia, y las previsiones cambian y los tratamientos a veces se tienen que volver muy agresivos. Bueno, pues simplemente es eso, que hay vasculitis para todo. ¿Fiebre tenía? ¿Fiebre tenía? No tenía fiebre este hombre. Y bueno, pues unas con mayor entidad que otras. Entonces, las vasculitis, por ejemplo, con fiebre, siempre pensad que en algún sitio puede estar la infección. Porque a veces no es la fiebre, no es el bicho que esté ahí en la piel lo que causa la fiebre, sino que a lo mejor, bueno, pues tiene cualquier otra infección que ha producido secundariamente una vasculitis. Entonces hay que investigar bien, ¿vale? Pero siempre que veáis morado en la piel, pensad en una vasculitis. Luego hay vasculitis más agudas, más tontorronas, más... pero bueno, sobre todo pensad en que puede haber una manifestación sistémica. No vamos a diagnosticar normalmente un cáncer porque veamos una vasculitis, afortunadamente, pero a lo mejor descartar que tenga daño renal, sobre todo, por ejemplo, en un Sjögren o en personas que tengan antecedentes de patología de sinusitis o de vía aérea alta o pulmonar o algo así, pues pensar que, ojo, por pedir una analítica, o sea, un hemograma, una bioquímica y una orina, bueno, pues no pasa nada. ¿Las lesiones de vasculitis son autolimitadas? Muchas veces sí. ¿Puede haber evolución crónica de alguna forma de Claro, vasculitis? claro. Si el problema de esto es que, ¿qué causa la vasculitis? ¿Por qué aparece? Pues eso es lo que te va a dar un poco la severidad del cuadro y el pronóstico y el tratamiento. Entonces, una vasculitis con un proceso reactivo, un cuadro de vías altas, pues no lo trates, que va a desaparecer con un poco de reposo. Pero una vasculitis por un meningococo, o quiero decir, aquí hay un espectro muy amplio, o por alguna, por ejemplo, un Churg-Strauss o un Wegener, o cosas que no son tan frecuentes, pero que tienen afectación de otros órganos, o una vasculitis sistémica tipo una PAN, con afectación también sistémica, ya sea renal o intestinal, etc. El pronóstico cambia. Pero me refiero sobre todo también que esas lesiones purpúricas en regiones pretibiales
se ven con frecuencia, yo no sé si es una lesión vasculítica o no, pero en gente mayor que no tiene un proceso... Señoras, digamos, y a veces cuando de hacen base- unas caminatas y tal, aparecen, son putas. Sí. así. Yo creo que aquí podemos estar hablando de dos cosas diferentes. Una, que es la que has comentado, en gente mayor, que tiene una afectación ya, una insuficiencia vascular periférica más o menos notable, que hacen unas manchas un poco marronáceas, violáceas, a veces ocres. Eso suele ser dermatitis de estasis ya muy pasadas, la dermatitis ocre, que a lo mejor habéis visto, habéis oído en alguna ocasión. ¿Qué pasa? Pues que esto es una extravasación de hematíes, y en el hematíe hay hierro, y el hierro se queda en la dermis y es como un tatuaje. Entonces se pintan unas manchas que ya es difícil que desaparezcan. En una persona mayor con insuficiencia venosa, etcétera, peor todavía, porque es que la piel no da abasto para limpiar. Si es que no puede subir la vena, la sangre hasta el corazón como para estar ahí en esa zona. Entonces esas zonas ya se quedan pues, casi siempre perennes. Y otra cosa es esos cuadros, una mujer que en días de calor, que va dando que... Primavera, sí, y que de repente aparece con pequeñas petequias salpicadas en las piernas, a veces molestan un poquito, a veces no, suele ir a menos, pero va más, pero luego se quedan unas manchas un poco marrones. Sí, sí. Eso es una dermatosis purpúrica pigmentaria. Entonces, ¿qué es? Pues lo que antes se llamaban las capilaritis. No sabemos muy bien qué es. Parece que es una reacción inflamatoria en la que se afectan los pequeños capilares de la piel. ¿Por qué? Pues no lo sabemos. Hay personas que sí que lo relacionan con una actividad física, con estar de pie, hay personas que en absoluto. Y no aparecen solamente en las piernas. Normalmente sí, pero pueden aparecer en cualquier otra parte del cuerpo. Pero que no hay que hacer nada ahí, Nada. solamente es un problema estético, ¿no? Exacto. O sea, hay que hacer el diagnóstico diferencial Sí, para sí, no meter sí, la pata, pero sí. no Hombre, tiene esas mayor lesiones importancia. Yo creo que están claras. Ujú. Son un poco parecidas a esas Sí, de ahí, es un esas poco pequeñitas, esas de ahí abajo, esas. estas zonas así, Pero ¿no? bueno, que la pierna un poco de matosa, de señoras de... Sí, Ujú. eso se ve, sí que se ve. Ante una vasculitis del tipo que estás poniendo, ¿derivamos siempre a urgencias? Yo no lo sé, quiero decir, ¿dónde está la urgencia? El señor tiene buen estado general, si yo estoy todo normal, a mí me ha salido esto, me llama la atención, hombre, ya estas lesiones que hemos visto parece un poco un cuadro muy agudo, ¿no? Un poco más importante. Entonces, yo creo que no pasa nada por mandarle a urgencias, aunque solamente sea para que le hagan un hemograma, una bioquímica, una orina, todo muy básico, y digamos, oye, pues mira, todo está bien, buen estado general, no hay nada así a la vista gordo que nos podamos echar las manos a la cabeza. Bueno, pues le seguimos, o se le da una cita, o... Sí, muchas veces se decide el ingreso, pero yo creo que se decide el ingreso porque el internista, sobre todo los internistas más jóvenes, ya no están acostumbrados a manejar estos cuadros, que antes a lo mejor pues no había derma en los hospitales o lo que fuese, y ellos lo veían, lo trataban, les ponían el corticoide y sabían perfectamente, y ahora ya son un poquito más reacios, entonces prefieren ingresarlo, pero normalmente si la patología de base no es gorda, esto va a ir muy bien con muy poca cosa, pero yo creo que lo mandaría al hospital, no sea que nos vayamos a comer cosa más importante, y sobre todo si hay fiebre o si hay síntomas. Muchas veces es que... Me refiero en síntomas. Si no hay síntomas, pues si no hay síntomas hay que buscarlos. Porque a veces no hay síntomas, pero luego, hombre, una hematuria franca, pues a lo mejor no vas a encontrar. Pero tener una analítica básica, yo creo que es importante. Si no se la puedes hacer tú en el centro de salud, porque, oye, pues porque no da el asunto para tal, pues al hospital, sí, a urgencia. Perdona, sí. Nada, te iba a decir solamente que también se ven cosas de estas así muy raras a mujeres que se ponen al balserí de los pueblos. Vale, eso es otra cosa. Eso son las cabrillas o el eritema bigne. A veces son parecidas a esto. Sí, lo que hace es un reticulado. Es una lesión que hace como un pequeño retículo parduzco-violáceo, y sobre todo es muy importante el eritema, el que sea reticulado. Cuando te cuentan que es que se exponen a la fuente de calor, uno ya lo tiene muy claro. Solo puntualizar una cosa. Ahora están apareciendo casos con ordenadores por apoyarse el ordenador en los muslos en gente joven. Hay que pensarlo también. Claro, el ordenador está Tiene la fuente de calor. La fuente de calor, en el sofá nos ponemos con el ordenador, es una fuente de calor, y están apareciendo casos de eritema Beckner por el ordenador en gente joven también,
por la fuente de calor. Simplemente pensarlo. Me vais a perdonar que yo me tengo que marchar. Gracias. Muchas Hasta gracias. luego. Hasta luego. Bueno, ¿qué os parece? Así, a bote pronto. No vamos a llegar a tanto. Una púrpura. Vale, pues exacto, es una púrpura. Entonces, aquí hay unas pápulas, algunas son pequeñitas, otras son ya de mayor tamaño, placas, algunas de las placas tienen un centro, que a lo mejor aquí no se aprecia muy bien, pero está necrótico, es negro, ahí lo veis, ahí claramente. Bueno, en piernas, también era bilateral. Y para ir deprisa y no enredarnos mucho con cosas que... Este señor, me vais a perdonar porque la foto no era... No sé por qué hice otra foto que era muchísimo más bonita. Tenía tozos vetosos en las manos, en casi todas las articulaciones, en la punta de los dedos. Le hicimos una biopsia de esa lesión porque es que él decía que eso no era gota, que ahí tenía el algo que sí que es... Bueno, le hicimos una biopsia y es que salía así, como si fuese un quiste, era una cosa curiosa. Y efectivamente, pues creemos que la vasculitis, que eso era una vasculitis, era secundario a una gota, pero ya muy prolongada. La reumatóloga le vio, le puso tratamiento, ha mejorado y las lesiones desaparecieron con corticoide en muy poquito tiempo, en un tiempo récord. Bueno. Ay, espera un segundo. No, es que he hecho una cosa mal, pero bueno, no pasa nada. Bueno, os quería enseñar imágenes simplemente de cosas que a lo mejor uno puede decir, pues esto a ver si va a ser una vasculitis. Bueno, podemos tener vasculitis que en úlceras, no es una cosa tan exagerada como esta, que en un principio nos llamaron pensando que esto era una vasculitis. ¿Esto os parece una vasculitis? Es una angioma plano. ¿Y esto? ¿Es esto lo que estabais hablando de mujeres mayores? Esto es una dermatitis de estasis ya muy evolucionada y bueno, pues tiene esa coloración marronácea, violácea, luego con el tiempo se va haciendo más marronácea, la piel empieza a no descamar correctamente y se forman esas placas costrosas, marrones, que se desprenden muy fácilmente, es cuestión de dar bien la vaselina. Y luego hay zonas que son un poquito nodulares, que no se ve bien aquí, que pueden hacer incluso como nodulitos, que así parecen ampollas. Normalmente lo que contienen es pues edema, linfa, por la insuficiencia venosa. ¿Y qué tratamiento tiene esto? ¿Qué le pondría? Bueno, básicamente hay que insistir en que necesita medidas conservadoras, es decir, las piernas en alto, un poquito de diurético, arreglar el problema de base si es que se puede arreglar, que muchas veces la verdad es que no tiene demasiada solución porque son lesiones tan crónicas que eso ya no tiene vuelta atrás. Y luego, lo que es cutáneo, lo que hacemos nosotros, pues vaselina para que descame esa piel que no se descama correctamente, quitarla, y cuando tiene brotes, porque hay veces que hay brotes que son, aquí se ve, es ya muy violáceo, pero normalmente puede estar hasta muy rojo, nosotros utilizamos un corticoide tópico con antibiótico que nos gusta mucho, que es la diprogenta. Sí, muy bien, sí. muy bien, la diprogenta. Y además la santa diprogenta. Y es que utilizamos un corticoide, seguramente iría también muy bien, pero estas zonas con frecuencia pueden tener puertas de entrada. Entonces, tener ahí un antibiótico junto con el corticoide como que nos da más tranquilidad. ¿Y esto? Hay como signos de atrofia. Las placas de psoriasis, ¿no? Vale. Hay zona como atrófica, esclerótica. A ver. ¿cómo va a ser ¿Quieres señalarlo? A ver, será el de arriba. Sí. En esta zona se ve como una, bueno, aparte de que son placas como descamativas, zonas puntiformes, y luego en esta zona parece que está atrofiada, que hay una zona de esclerosis o de atrofia. Vale. Bueno, subcutánea. para que veáis que en la derma no todo vale con una foto y no solamente los ojos cuentan, hay que tocar. Este señor lo que tenía era una piel,
una pierna edematosa y de muchos años de evolución tenía estas lesiones que eran violáceas, que estaban duritas, que había empezado con una, luego fue saliendo otra, empezó en esta zona, hizo una más, un poquito queratóxicas. No está realmente esclerosado, lo parece, pero claro, como esto está edematoso, te engaña la vista. Esto es un Kaposi, es un Kaposi clásico, los médicos de la cuenca mediterránea. Entonces, bueno, pues este en concreto lo he traído porque el diagnóstico que nos venía, vamos, yo ya lo vi con el diagnóstico de Kaposi porque lo había visto previamente otro dermatólogo, pero venía como una vasculitis. Entonces, bueno, no todo lo que es púrpura, el color morado en las piernas, es una vasculitis, pero no, yo creo que no pasa nada por decir que esto es una vasculitis. Lo que pasa es que, claro, cuando ya es muy fácil verlo con los años de evolución y que han ido apareciendo más y otra cosa. Bueno, yo no he visto ninguna necrosis cutánea ni por dicumarínicos ni por heparina en mi estancia en Segovia, pero es un cuadro importante, grave, y es muy característico que aparezcan placas que inicialmente pueden ser edematosas o casi ya directamente violáceas y que luego producen una necrosis. Y generalmente ocurre, bueno, perdonad porque esta foto no es muy buena, pero esto es la nalga, las mamas y los muslos y las piernas, ¿vale? Son placas necróticas, procesos muy importantes. Estos son directamente al hospital, esto es grave. Suele ser en personas que toman el Sintrón, a veces ocurre en personas que toman heparina, y hay un proceso que no aparece ya tan claramente sobre estas zonas en mujeres de mediana edad, en zonas grasas importantes, sino más en las piernas, en pacientes con una insuficiencia renal crónica, muy crónica, de muchos años de evolución, a veces mal controlada, que es la calcifilaxis. Entonces se producen trombos en las arterias de la piel. Cuando veáis púrpura y necrosis seca, que llaman, y yo decía, ¿por qué la llamarán necrosis seca? Pues porque sí, porque lo que hemos visto antes, si os acordáis de las imágenes, vamos a ir para atrás, en estas imágenes de vasculitis que hemos visto, pues la necrosis no es seca en el sentido de que parece que puede haber ahí un poquito de líquido, como una ampollita o algo así.